Buenas noches para todos. Reciban un abrazo muy especial. Una noche un poquito fría, lluviosa acá en Medellín, pero contentos como siempre de compartir estos escenarios con ustedes, de contarnos muchas historias y por supuesto de que sigamos avanzando en esto que hemos venido realizando últimamente y que a mí me llena de satisfacción porque vamos encontrando cosas de verdad que van construyendo historias fascinantes que nos permiten entender la fisiología energética de nuestro cuerpo, qué está pasando con nuestro cuerpo, por qué nos enfermamos, por qué no encontramos ese equilibrio que en algún momento se nos presenta y por qué en un instante determinado podemos perder el rumbo en aquello que hemos elegido como nuestro tipo de vida, nuestra existencia. Y por supuesto, esto nos lleva a que estemos expresando continuamente tantas cosas que se van a manifestar a nivel de nuestro cuerpo. Lo hemos dicho muchas veces, el cuerpo habla, pero una manera de hablar es entender todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista energético en nuestro cuerpo y todo lo que está ocurriendo con cada movimiento que vamos haciendo desde la conciencia. De esta manera lo que estamos entendiendo cada vez más es que nuestro cuerpo físico es el resultado también de las emociones, de la mente, del mundo de las ideas, del contacto que tengamos nosotros con el espíritu y con el alma, por supuesto, y quien creyera esas cosas que parecen tan etéreas, todos los días nos juegan muchas cosas interesantes en nuestra existencia y por eso se derivan muchas de las enfermedades. Hoy vamos a hablar de la visión interna. Fíjense una cosa para los que están apenas llegando, de pronto no venían siguiéndonos, porque esto me parece muy interesante y me encantaría que invitaran a otros ahí con la flechita a que se sumen en este live, porque vamos a encontrar cosas bien interesantes. Fíjense, hemos venido ascendiendo por el camino de los chakras a través de unos temas que toca cada uno de nuestros chakras. En el primer chakra dijimos polo a tierra y hablamos de cómo recuperar la fuerza, la voluntad, el poder para poder avanzar y poder pisar firme el territorio y sentirnos contentos, felices, tranquilos. En el segundo tema, en referencia con el segundo chakra, dijimos que teníamos que cristalizar, materializar las cosas y dijimos de las ideas a las acciones, ¿sí? En el tercero hablamos de el desapego y la necesidad de definitivamente cero ataduras. En el cuarto dijimos, eres lo que sientes. Y hacíamos referencia al cuarto centro, al cuarto chakra, ese que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos, ese que tiene que ver con la generosidad y la gratitud. Yo no me canso de repetir esas dos palabritas tan extraordinariamente importantes. Hoy estaba precisamente leyendo algunos artículos bien interesantes de lo que implica la gratitud y cómo la gratitud cambia por completo nuestro estado físico, emocional y mental. ¿Quién creyera? Pero el vivir agradecidos, ese acto tan aparentemente simple, es capaz de cambiar por completo todo nuestro cuerpo y todas nuestras manifestaciones. Qué rico saludarte allá en Pasto Domagua. Qué bueno saludarte en esos sitios tan especiales. Me encantaría un día estos ir al Festival de Negros y Blancos. Me encanta lo que muestran, lo que veo. Nunca he estado en uno de esos, pero algún día estaré por allá con ustedes también. Bueno, y en el sexto centro, en el quinto centro hablamos de habla ahora o calla para siempre. Me impresionó porque he recibido muchos mensajes de muchos de ustedes muy especiales diciéndome lo bien que se sintieron con ese último live que hicimos en el que dijimos habla ahora o calla para siempre y empezamos a hacernos conscientes de que estamos a través de ese quinto centro manifestando la posibilidad de expresarnos a través de gestos, a través de las palabras, en fin, pero lo que eso implica desde el punto de vista energético también respecto de nuestra salud, y esto sí que es bien interesante. Te respondo, Carlos, las citas conmigo las pueden hacer muy fácil, simplemente contactan con mi asistente Melissa en el 310, a ver, yo les anoto aquí pues ese número telefónico, es el teléfono de mi consultorio, 654-4010, ahí está,
y lo voy a dejar fijado ese comentario para que tengan ustedes ahí el teléfono de mi consultorio. Bueno, hoy vamos a hablar de la visión interna. Y entonces, ¿qué se imaginan ustedes cuando yo digo la visión interna? La visión interna. Yo creo que todo el mundo se imagina por allá el monjecito del Himalaya y con la túnica y todas esas cosas, pero esto de la visión interna lo tenemos todos. En realidad, cada día podemos practicar esto de conectarnos con la visión interna. ¿Eso qué implica? Esa visión interna empieza en este centro, en lo que llamamos el entrecejo, y a esto le dicen los orientales el Ajna Chakra o el sexto centro, que es el centro de integración de la información. Entonces, si entendemos eso, ¿cómo así? ¿Integrar qué? Diríamos nosotros. ¿Y qué es lo que se viene aquí para integrar? Y obviamente todos los días estamos recibiendo información a través de nuestros órganos de los sentidos. Los ojos captan unos rayos lumínicos, unos colores que van estimulando las terminaciones nerviosas que se acumulan finalmente en una imagen que vamos grabando en la parte occipital de nuestro cerebro. Los oídos pues van hacia la zona temporal y nos van informando de todas estas cosas que grabamos en nuestra memoria de una manera exquisita. Por supuesto, ni qué decir del olfato y el gusto que casi se convierte en uno solo, y del tacto, esto tan especial con lo que nos podemos relacionar y que a veces nos damos cuenta de que es tan elemental, algo como un abrazo, algo como una palmadita en la espalda, algo como que te haga sentir que estás vivo y que estás rodeado por alguien más, y eso ya es fundamental. Así que esa visión interna empieza desde integrar toda esa información que van recopilando todos nuestros órganos de los sentidos, pero recordemos que existen dos hemisferios cerebrales, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Creo que ustedes lo ven al revés por estos efectos de las camaritas aquí en el Instagram, pero hay una estructura que los une a los dos hemisferios y hace esto para que hemisferio derecho, lo que tiene que ver con la parte creativa, intuitiva, musical, poética, abstracta, se contacte con lo matemático, lo racional, lo concreto y lo que lleva a los numeritos. Entonces, cuando nos estamos conectando de esa manera, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Miren esto tan especial que les voy a contar hoy. Hoy veía un niño, me encantó, un niño que me decía la mamá que había sido clasificado al principio como con ciertos rasgos autistas. Este niño apenas tiene 5 añitos largos y resulta que en su primer año, dice, fue más o menos normal, pero luego empezaron a notar algunas alteraciones en el lenguaje y muy hiperactivo, ¿no? Normalmente a estos niños los automedican o los medican a través de los consejos del psiquiatra y terminan con mucha frecuencia utilizando medicamentos como la Ritalina, que yo digo es un medicamento que hay que utilizar solo en casos extremos, porque cuando utilizamos esta Ritalina a veces se entorpece todo el proceso del aprendizaje en niños que a lo mejor no lo necesitan. No digo en quienes lo necesiten, porque hay quienes lo necesitan. Pero cuando hacemos un poquito de historia, fíjense que nuestra historia comienza incluso desde antes del vientre. Esto es muy importante, porque definitivamente ahí se graban muchas informaciones. La semana anterior estaba con los Titos, con Luis Carlos Barboto, con la gente del Amor es Hoy, hablando sobre bio-neuroemoción, y veíamos la importancia de la conexión entre la mente, el mundo de las ideas, las emociones que se generan y las acciones que nos llevan a tomar, y de cómo entonces manejar este tipo de cosas. Pues bien, esto fue como el abrebocas para entender cómo ocurre que en estos niños, como el que les estaba mencionando, esos antecedentes de su embarazo y parto son muy importantes. Su embarazo no fue un embarazo que estuvieran esperando en ese momento, digamos que se les atravesó, pero fue muy bien recibido, y ahí empieza algo muy significativo, y es que en el momento del parto se dan cuenta que tiene no una, sino 2 circulares a cuello.
¿Qué es eso en cristiano? Que el cordón umbilical se enreda en el cuello y de hecho muchas veces, en algunas ocasiones, en el intento de un bebé nacer por parto natural, es decir, por el canal natural del parto, muchas veces jalona tanto y lucha tanto contra el cordón que literalmente se puede ahorcar. Y si eso ocurre, pues imagínense el desenlace tan complejo. Pues bien, este muchachito, por fortuna, termina en una cesárea, es decir, nace por cesárea y nace en buenas condiciones. Pero ojo, desde el punto de vista energético, esa doble circular a cuello para nosotros tiene demasiada importancia y desde el punto de vista sintergético decimos que ahí se genera un bloqueo en la zona del tallo cerebral. Recordemos que aquí en el tallo cerebral están todas las funciones arcaicas, pero las funciones también de supervivencia y las cosas más vitales de nuestro cerebro, porque allí está el bulbo protuberancial que tiene que ver con la parte de la respiración, es decir, que si falla esa parte simplemente dejamos de respirar, o el cerebelo que da el tono vital a nuestro cuerpo, es decir, el tono muscular y el tono que nos permite mantenernos erguidos y en una posición de verdad energéticamente muy potente, pero también allí están muchos instintos de supervivencia porque se ubica lo que se llama el cerebro reptil, es decir, ese cerebro que adquirimos cuando nos teníamos que defender de las fieras, y cuando el lema era o corra, escóndase o luche, una de las dos cosas, pero cuando lo hacíamos, entonces seguramente fuimos grabando una información que se quedó grabada en ese cerebro reptil. Ahí empiezan a ocurrir cosas muy importantes, porque si eso pasa, yo inmediatamente empiezo a testar con el láser, un instrumento que utilizamos en la consulta, y me doy cuenta de que en verdad tenía un bloqueo a ese nivel. Bloqueo de tipo energético, es decir, si le van a hacer una resonancia, si le van a hacer una tomografía, van a encontrar que está perfectamente normal. Pero desde el punto de vista energético, no, porque ocurre esto como cuando hay una cicatriz, por ejemplo, una mujer a la que le hacen una cesárea, por ejemplo, la mamá de este chico, es muy factible que en esa zona de la cesárea se interrumpa la circulación de la energía que venía desde los pies hacia la cabeza o desde la cabeza a los pies, porque los meridianos van en esos dos sentidos. Entonces, es ahí como en esa cicatriz, como si le echaran una volquetada de cascajo al río que lleva el agüita y entonces, por supuesto, se autoentretiene esa agüita ahí en la zona donde le echaron el cascajo. Por eso muchas mujeres después de una cesárea tienden a aumentar peso en la zona pélvica porque se queda entretenida allí la energía. Me cuentan si me están oyendo porque me salió un letrerito que decía que se puso en pausa, pero espero que sí. Lo cierto es que cuando uno desinterfiere esa cicatriz con algunas técnicas específicas que utilizamos, como el láser, como la cromoterapia, como algunos campos magnéticos, como filtros, en fin, esto nos permite, en ese ejemplo, quitar el cascajo para que la agüita circule, en este caso para que la energía circule. Bueno, gracias por contarme que sí me están oyendo. Entonces, les decía, en este chico, en lugar de tener una cicatriz física, existe una cicatriz energética que por supuesto marca. Imagínense el proceso de supervivencia en ese momento, está luchando contra algo que posiblemente no puede vencer en un momento determinado y que por supuesto lo puede llevar a que haya algún tipo de alteración. Lo que hacemos es simplemente desbloquear esta zona a través de esas técnicas que les digo y eso es como permitir que de nuevo la energía circule. Y si circula, aquí existe una cosa que se llama el polígono de Willis desde el punto de vista arterial. Ese polígono de Willis lo que hace es redistribuir la sangre hacia todo el cerebro y oxigenar, por supuesto, todas las áreas cerebrales. Miren la importancia que esto puede tener. Por experiencia les puedo decir que lo que encontramos es que con mucha frecuencia estos niños empiezan a mejorar la comunicación entre los dos hemisferios. Es lo que nosotros conocemos como la banda pasante, es como ampliar la banda para poder comunicar hemisferio derecho e izquierdo, porque si no es como si hubiera una discusión continua, el hemisferio derecho no dialoga con el hemisferio izquierdo, cada uno por su lado, y por estos niños son tan tremendamente hiperactivos. Entonces,
No puedo evitar reírme porque acabo de leer aquí este comentario. Ay, no, tengo 3 cesáreas y una apendicectomía toda la querida. ¿Estoy rebloqueada entonces? No necesariamente, pero sí valdría la pena que te hagas chequear porque muchas veces eso puede dar origen, por ejemplo, a problemas tiroideos cuando el problema es en el segundo centro, que es donde se hizo la cesárea. Recordemos que el segundo centro se conecta con el quinto ojo. No creemos terror aquí con las cicatrices porque no siempre todas son interferentes, pero con mucha frecuencia sí crean ese tipo de campos que pueden hacer que la energía no circule de manera adecuada y por supuesto eso llevarnos a que tengamos inconvenientes, ¿sí? De esa manera entonces pensemos en que cada uno de nosotros tiene una posibilidad muy interesante cuando revisa la historia de ver qué tipo de cicatrices quedan. A veces hay cicatrices físicas, otras veces hay cicatrices de tipo psíquico o emocionales y créanme, a veces esas cicatrices emocionales son mucho más complejas. Pero aquí viene la buena noticia, ojo a esto, porque ese sexto centro, que es el gran integrador, como lo decíamos, de todas las informaciones, va formando hilos conductores, es decir, conecta esta experiencia con aquella, con aquella, con aquella, y entonces todas esas experiencias van formando una visión global de toda nuestra existencia y van haciendo que nos comportemos de una u otra manera y a su vez esto va creando un patrón de comportamiento en nuestro interior. Fijémonos en eso entonces, si tenemos una visión mucho más global, se empieza como a armar, a unir el rompecabezas. Entonces, imagínense lo que esto empieza a ocurrir. Si se empieza a unir ese rompecabezas, cada piecita empieza a formar parte de un todo. Y eso indica que al final, cuando unimos todas esas piezas, tenemos una imagen infinitamente más clara que nos va a permitir entonces abordar todo lo que estamos experimentando en un momento determinado. ¿Qué ocurre? La buena noticia es que cuando las cicatrices son, por ejemplo, de tipo emocional, uno puede recurrir a una capacidad muy especial que tiene el cerebro y es la capacidad de imaginar, de visualizar, Ojo a esto, muy importante. Si nosotros logramos visualizar una imagen, la estamos creando como si fuera real. Si yo en este momento les digo, por favor, imagínense un elefante rosado volando encima del techo de su casa, es muy probable que parezca ridículo, pero uno logra hacer la imagen y construir esa escena como si fuera el realizador de una película cualquiera, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante porque yo puedo visitar mi pasado. Oigan cómo esto suena bonito. Visitar mi pasado y desde ese pasado que estoy visualizando, crear una imagen distinta. Me explico. Supongamos que, se murió su papá. Y resulta que en el momento en que se murió, ustedes estaban enojados con él. Y desafortunadamente murió estando ustedes enojados y por supuesto, allí empieza a haber una sensación de culpa. Pues, pucha, ¿yo por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que no le dije que me perdonara o alguna cosa? La buena noticia es que cuando ustedes van hacia ese pasado, ustedes pueden imaginar esa escena en la que le están diciendo a ese papá moribundo, papá, excúsame, papá, perdóname, o papá, te perdono, papá, te disculpo, porque en verdad prima más el amor que hubo entre nosotros. E inmediatamente, miren, yo les estoy haciendo este relato y yo sé que ustedes en su imaginación están creando esa escena donde el hijo le está pidiendo excusas al papá o está excusando al papá, y eso solo, el solo hecho de visualizar esa información ya cambia por completo la fisiología en nuestro cuerpo. Cambia por completo nuestra vida, es que puede cambiar nuestra vida a través de un proceso y es lo que hacemos todos los días cuando hacemos algún tipo de regresión o simplemente cuando vamos bajo un estado de relajación profunda hacia esas escenas que tenemos que visitar en un momento determinado. Esto es tan interesante que hay un estudio que se hizo por ahí en la Universidad de Cleveland
de cómo la gente se imagina haciendo fuerza con este dedito, pero no lo dobla ni hace el ejercicio de doblarlo, sino que imagina que lo está haciendo y lo sigue haciendo todos los días durante 5 minutos por 15 días. La respuesta es que ese dedito a los 15 días ha ganado un promedio de 40 y tanto % más de fuerza que lo que tenía al principio, sin haberlo movido físicamente, sino solo imaginado que se estaba moviendo. Imagínense lo que esto implica. Entonces, si la capacidad de imaginación y visualización logra hacer todo lo que les estoy diciendo, pensemos en cómo cuando se integra en este sexto centro toda esa información, imagínense el potencial tan enorme cuando recurrimos a esas dos estrategias que nosotros, desde el punto de vista de la sanación en sinterquética, decimos que la visualización y la imaginería son absolutamente esenciales para que ocurran cosas que uno jamás sospecharía. Entonces, cuando empieza ese diálogo interhemisférico, empezamos a integrar nuestra personalidad y realmente ahí empieza uno a entender que realmente funciona todo esto que les estoy diciendo. Es que miren, me excusan que me ría de vez en cuando, pero es que, bueno, esto primero es que nos lo gozamos, pero alguien me dice, entonces, esto equivale a que si visualizamos el ejercicio que tendríamos que hacer en el gimnasio, podría realizar un efecto como este. Pues bien, créanme o no, se han hecho algunos estudios y realmente el solo hecho de visualizar el ejercicio y sentirlo, no solamente visualizar fuerza eléctrica, sino sentirlo, llevarlo al cuarto centro, al corazón, realmente puede modificar nuestro comportamiento y puede hacer que la fisiología cambie, posiblemente no a tal punto como el que hacen las pesas directamente, pero sí a un desarrollo significativo. De hecho, es una estrategia que yo utilizo sobre todo con pacientes que son atletas de alta competencia. Yo los pongo a visualizar antes de su competencia. Recuerdo el ejemplo de una patinadora a quien yo quiero muchísimo, fue patinadora en su época de adolescencia y era extraordinariamente buena, pero a veces fallaba en los resultados finales y lo que hicimos fue hacerle visualizar a ella o ver directamente una película de un guepardo, ese animal tan veloz, y entonces antes de la competencia empezó a hacer ese tipo de trabajos con un resultado absolutamente sorprendente, y es que empezó a ganarlo todo, ¿no? Entonces, dense cuenta que eso solo hace que el cerebro redistribuya la sangre, por ejemplo, en este caso hacia los muslos, porque en esos miembros inferiores, cuando el cerebro visualiza esa carrera o ese esfuerzo que está haciendo la patinadora, en ese momento bombea más sangre a esos músculos y por lo tanto el resultado, digamos que de la eficacia muscular, va a ser infinitamente mayor. Entonces pensemos en esto: si nosotros cerramos los ojos para comenzar a ver hacia adentro, esa fisiología cambia por completo. Es lo que hacemos en las meditaciones cuando estamos terminando estos lives, y por eso les pido que nos acompañen hasta el final, porque van a darse cuenta de las cosas tan maravillosas que pueden ocurrir. Y ahí, cuando cerramos los ojos, paradójicamente empezamos a ver con más claridad y se empieza a desarrollar también un sentido fundamental, que es el de la clarividencia. Cuando llega esa luz superior, llamemos el contacto con el alma, hacia nuestro séptimo centro, y de ahí lo proyectamos hacia el sexto centro, se empieza a formar una cosa muy especial que nos permite estar en lo que llamamos estados ampliados de conciencia. Es decir, esto se nos hace un poquito extraño, pero no debería serlo, porque es un sentido que todos tenemos y que simplemente no nos hemos atrevido a explorar por ignorancia, y cuando no vemos claramente lo que nos está ocurriendo, pues mucho menos vamos a tener clarividencia. Sin embargo, si nosotros proyectamos y, ojo, recordamos el futuro, esto sí que suena bien extraño, pero desde la física cuántica eso es perfectamente posible. Eso significa que el observador crea lo observado, y desde el futuro creamos o recordamos ese futuro y lo traemos a este momento presente.
ahí queda una cosa fundamental y es que podemos ver un poco más allá de las apariencias. Estos lives sí quedan grabados, están tanto en el Instagram como en nuestro canal de YouTube, Alejandro Posada Beut. Les pido que quienes visiten ese canal de YouTube, y ojalá lo hagan muchos de ustedes y compartan estos links, le den el me gusta, porque eso hace que vayamos sumando más gente que se mete en estas redes y necesitamos de verdad seguir sembrando semillas de conciencia para que esto les llegue a muchos. Fíjense que esto lo hacemos de manera gratuita, pensando en que simplemente el conocimiento no nos pertenece y qué rico que todos podamos vibrar en ese mismo patrón frecuencial. Así que, volviendo al tema, uno puede recrear la historia. Uno puede recrear la historia. Por ejemplo, no podemos modificar el hecho de que tu papá falleció, por supuesto, pero podemos modificar el hecho de que esas relaciones no hayan quedado con un grado de toxicidad tan alto que nos lleve a experimentar el sentimiento de culpa y seguramente a una depresión o algo por el estilo. Lo propio ocurre cuando tenemos una ruptura amorosa. Miren, a veces al principio es una cuestión de egos y el ego sale a flota y este desgraciado, toda la querida, imagínate que la niña mira todo lo que estaba haciendo y nos llenamos de odio, de rencor, de resentimiento, pero si en lugar de eso visualizamos y recreamos la historia, podemos llevar agradecimiento a los momentos gratos que pudimos haber disfrutado y más bien seleccionar esos momentos gratos, guardarlos en nuestra memoria y en la memoria del corazón también, porque allí se van, digamos que, esbozando unas especies de recuadros como los de una película y la escena va circulando y entonces podemos realmente llevar a cabo esto. Gracias, Cándida, por esa aclaración, porque me parece súper importante. Es cierto que no podemos evitar que el padre murió, pero sí podemos resignificar esa muerte y podemos entonces entenderla desde un punto de vista mucho más llevadero, mucho más tranquilo, mucho más sereno y de aprendizaje, por supuesto. Recientemente a alguien que es allegado se le murió su papá de un momento a otro, de una manera súbita, un infarto fulminante. Y por supuesto estaba en el momento del duelo, complejo, difícil, pero yo le decía, mira, visualiza a tu papá en el momento en que estuvo contigo, en la presencia, en su ternura, en la capacidad de educarte, de formarte, de desarrollarte la voluntad, de entregarte toda su fuerza, todo su poderío, y hazle un homenaje a la vida, no a la muerte. Y entonces recuérdalo por lo que te dejó, no por lo que simplemente abstrajo de su cuerpo físico. No, es bien importante que nosotros hagamos ese homenaje a la vida y empecemos a ver de verdad con claridad lo que está ocurriendo. Entonces, yo les digo siempre, imaginen que imaginan. Me encanta esa canción de los Beatles que decía Imagine, ¿no? Realmente cuando uno empieza a imaginar, ahí se pueden encontrar cosas absolutamente fantásticas que pueden modificar por completo, insisto, nuestros comportamientos. Cada que imaginemos, cada célula de nuestro cuerpo se llena de esa imagen. Cada que ustedes tienen una idea plasmada en una imagen, como en un recuadro, ustedes se imaginan en este momento comiéndose una arepita con queso deliciosa. Y entonces en ese momento se les hace agüita la boca. Eso mismo está ocurriendo en cada una de las células de nuestro cuerpo. Es decir, cada una de las células de nuestro cuerpo está comiéndose esa arepita. Y entonces imagínense lo que fue. Aquí nos dice Sneda, corroborando lo que estoy diciendo. Sí, Doc, mi hermana lo hizo y fue muy sanador. Esas cosas, créanme que de verdad pueden cambiar nuestra existencia y por eso pónganle mucha atención a esto y háganlo porque es demasiado sencillo y realmente podemos hacer esto de una manera casi que consuetudinaria y siempre le podemos meter un poquitico de estas experiencias a nuestra existencia. Pensemos en esto, a veces sale el saboteador que todos llevamos dentro.
ese que nos lleva al síndrome del impostor. No, yo no soy capaz de hacer eso, yo no estoy preparado para, no es tiempo para, no, habrá quien lo haga mejor. Y sí, siempre habrá alguien que lo haga mejor, pero si nunca nos atrevemos, entonces nunca vamos a experimentar lo que podemos hacer. Y realmente el solo hecho de hacerlo, por ejemplo, si esa ruptura amorosa se dio hoy, cuando se vayan a acostar, visualicen a ese ser y seguramente empiezan a darle ese agradecimiento que tienen que hacer y empezamos a cambiar por completo la concepción y el sufrimiento se hace mucho menor. Y por supuesto, ya no hay el apego en el tercer centro, ese plexo solar, por eso dijimos 0 ataduras, les invito a que revisen ese live. Y más bien pasamos al cuarto centro donde decimos, eres lo que sientes. Aquí nos dice Leticia, a través de la visión interna se perciben verdades reveladas, realmente lo que estamos haciendo es eso, porque cuando miramos hacia adentro se enciende ese faro interior que empieza a iluminar los rincones más oscuros, no solo de nuestro cuerpo físico, sino de nuestras emociones y nuestras vivencias, y entonces por completo empieza a generarse claridad, así le dicen en Dianética, a esto que nos ocurrió. Y esa escena empieza a resignificarse porque empezamos a cambiar el foco. Y el foco hace que dirijamos nuestra visión, nuestra mirada hacia una cosa infinitamente más concreta y posiblemente con otro significado distinto. Así que evitemos el autosaboteo que a veces nos imponemos nosotros mismos y más bien cuando evoquemos una imagen, preguntémonos dónde se refleja en nuestro cuerpo y cómo se traduce en nuestro cuerpo. Si yo en este momento les dijera, a ver, visualicen la imagen de un ser querido que ya partió. Y cuando ustedes eligen esa imagen, ¿qué sienten en su interior? ¿Dónde lo sienten en su cuerpo? ¿Por qué sienten lo que sienten? Si es un suceso doloroso, de angustia, de sufrimiento, pregúntense esas cosas, ¿no? Porque cuando uno se pregunta muchas veces, pero es que sí, ya tenía 95 años y ya podía irse tranquilo y fue una persona extraordinaria, pero aún así seguimos con ese dolor. Yo aquí veo pacientes que llevan, su mamá falleció hace 10 años y siguen haciendo un luto y cada año en la fecha en que murió, entonces recuerdan y evocan y otra vez la tristeza y la angustia. Yo siempre les digo, a ver, ¿murió en qué año? Porque puede que la fecha, ese 10 de febrero, sea el año de 1990 y no en el 2024 o 2025 o los siguientes, ¿no? Entonces simplemente dejar esa ruptura que debe hacerse. Y es muy importante, aquí lo estás diciendo Luz Marina, gracias por esas palabras, porque esos seres quedan ahí en el corazón. Ya nos dijeron hace mucho tiempo que la energía no se destruye, simplemente se transforma. Y si eso ocurre, entonces significa que en nuestro interior estamos viviendo la posibilidad de cambiar esos patrones de conexión. Así que creemos imágenes porque existe una despensa universal en ese universo cuántico de la que podemos traer, ojo, un riñón o el arquetipo de un riñón sano y visualizar como si lo colocáramos en ese riñón que está afectado en nosotros. O podemos, eso lo hacemos, créanme que lo hacemos continuamente en terapias de sanación con resultados que uno dice, wow, esto es impresionante, esto no puede ser. Yo como médico, imagínense lo que viví en un principio cuando asistía a los grupos de sanación. Yo decía, esto es absolutamente imposible, esto es pura carreta lo que me están diciendo aquí, pero cuando veía en la evolución cómo esos pacientes en verdad mejoraban, uno decía, wow, simplemente con imaginar eso ya tiene toda una ciencia, y es que existe una cosa que se llama el átomo permanente físico. Hagan de cuenta, nos vamos a reír mucho, hagan de cuenta que hay un depósito por allá en ese universo cuántico de hígados sanos. Un hígado que le sale al negrito otro al mono claro y otro a cualquiera, ¿no? Resulta que uno puede retrotraer esa imagen de ese arquetipo, miren la palabra que utilizo, arquetipo de hígado sano, desde ese potencial que existe allá en ese universo cuántico y simplemente trasladarlo al sitio donde debe estar ese hígado sano.
Y eso era lo que hacíamos en muchos grupos de sanación. Entonces, por ejemplo, llegaba el paciente con una insuficiencia renal crónica severísima, dializándose 2 o 3 veces por semana, esperando un trasplante que nunca llegaba, y resulta que en muchas ocasiones empezaba a haber una respuesta que nosotros mismos nos sorprendíamos infinitamente. A mí me tocó ver pacientes con creatininas altísimas que miden la función del riñón, y después de estos episodios de sanaciones grupales, sobre todo cuando se hacen grupalmente, acuérdense, allí donde hay 2 en mi nombre, ahí estoy yo. Y qué decir, si es el grupo que intencionalmente y repleto de una sensación amorosa es capaz de transmitirle a ese paciente, presente o no, porque ya lo hemos dicho, puede ser a través de testigos, y empezamos a darnos cuenta de que esto puede cambiar por completo, insisto, la salud de esa persona. Lo primero, y tal vez el requisito más importante para esa correcta visión interna, es generar transparencia. Cuando hay transparencia no solamente de nuestros actos, sino cuando miramos más allá de las apariencias, empezamos a darnos cuenta que se devuelven unas especies, llamémoslo así, de ecos de imágenes que pueden llegar a nosotros, cambiando por completo eso que estaba representando ese órgano enfermo, ese sistema enfermo, y que ahora entonces recibe esos ecos de las imágenes, y es como si se creara nuevamente un molde específico que le permite depositarse a esa energía en algo que va a ser el recipiente de ese órgano o sistema. Esto es bien interesante. Miren lo que nos dice aquí Cándida. Yo leí hace tiempo que Jesús, antes de realizar un milagro, daba las gracias al Padre porque ya estaba hecho, y además lo ofrecía en su honor y decía, y para gloria de Dios Padre, porque estaba entendiendo que él era apenas un instrumento en ese camino entre esa fuerza superior al que él llamaba el Dios Padre y ese ser que estaba allí indefenso pero dispuesto a recibir y repleto de una cosa fundamental que era la fe. Esa fe que mueve montañas y esa fe que puede modificar también por completo los resultados. Por eso cuando ustedes vayan donde un médico y ese médico no solo no los entusiasme, sino que les produzca terror frente a lo que está ocurriendo y los alarme y les pongan, no, váyanse, huyan de ahí, porque es que realmente gran parte de la respuesta terapéutica está en el encuentro de corazón a corazón que ustedes tengan con su terapeuta, en ese consejo, en ese calor humano que les brinde, en esa cercanía, en esa empatía que se desarrolla, y esto es bien, bien importante. Por aquí nos dice Restrepo, Doc, eso le hiciste a la Margara, qué belleza, era la mamá de esta mujercita, la mujer más especial del mundo. Hace años nosotros experimentamos esa sanación remota. Esto es lindísimo porque en verdad cuando veíamos esta mujer, yo la molestaba mucho, yo le decía que era mi novia, una señora ya de edad avanzada, pero que tenía serios problemas a nivel gastrointestinal, sobre todo a nivel del esófago, que tenía pues ahí una alteración muy significativa, y a veces hacíamos sanaciones a distancia, y miren lo que nos están contando por aquí. Entonces pensemos en esto, nosotros somos los artífices y no le podemos dejar todo al médico, porque es que por momentos somos también pacientes, y a veces a uno le toca realmente, incluso como paciente, siendo yo médico, decir, no me quedo con este médico, me voy para donde otro. Puede que sepa menos, puede que tenga menos conocimientos, pero tiene una cosa fundamental, que es calor humano y cercanía, que para mí es más sanador que cualquier cosa. Cuando Tola y Maruca se ponen a conversar y ella le dice, es que yo voy donde ese doctor y con solo verlo a uno lo alivia. Yo lo veo y ya estoy definitivamente que allí con solo verlo me alivio. Y eso es cierto. Hay gente que deposita tanta fe en su médico que realmente ahí empieza el proceso de sanación o recuperación. Recientemente vi una paciente que me llamó mucho la atención porque iba antes donde un colega fallecido, un colega del que yo tenía la mejor de las imágenes y realmente un tipo extraordinario en el trato con sus pacientes, pero se les murió su médico y ella se sintió absolutamente huérfana. Ella me decía, doctor, es que yo lloré cuando él se murió porque
porque había sido mi médico durante tantos años y tal cosa, y yo necesitaba encontrar a alguien que me brindara ese calor humano, y lo escuché a usted en una conferencia y eso me animó a venir, y por eso estoy aquí. Y miren, realmente ahí empieza una cosa absolutamente sensacional. Háganle mucho caso a su intuición, que también se conecta cuando su corazón se integra con ese sexto centro, donde empieza la visión interna. Realmente ahí empieza una cosa que se llama la intuición. Cuando corazón y mente se unen, realmente empieza a haber una cosa que es fundamental. Entonces, pensemos en esto. Gracias por esas palabras que me van mencionando por ahí. Muchas gracias. Esa intuición a ustedes les va diciendo que las cosas van bien, que las cosas no van bien, que es mejor por este lado, que es mejor que hagamos aquello otro. Y realmente ahí es donde empezamos a sanar engramas. Los engramas son pequeñas escenas que componen toda una película. Esos recuadros, ¿se acuerdan cuando uno iba? Yo gozaba cuando iba... Dios mío, aquí ya van a calcular un poquito. Cuando yo iba a cine a matinal, cuando eso costaba 3.30 y uno elegía entre un cono y ese cine. Pero bueno, cuando iba a cine, a mí me encantaba que muchas veces esas películas iban enrolladas en unas cosas que llegaba el de la moto a traer rapidísimo el rollo de cinta para poder proyectarla, imagínense, en esa pantalla gigante, tal. Eso era una cosa maravillosa, pero después botaban muchos pedazos de rollos y ustedes no se imaginan lo que yo gozaba viendo esos rollos y viendo las secuencias y dándome cuenta de cuántos recuadros muy parecidos hacían para que uno viera la imagen cuando estaba corriendo, como esto que estamos viendo aquí a través de este celular. Entonces imagínense, bien, empiecen a gozar, tienen todo el derecho, pero lo cierto es que les hice imaginar esa escena cuando yo iba a cine de matinal de 3.30. ¡Qué maravilla! Me encanta, porque además cuando yo recuerdo eso, pues me hago más joven, ¿no? Porque de esa manera, cuando uno evoca tiempos anteriores, puede cambiar también la fisiología corporal. Miren, Chopra hizo un ensayo muy interesante con pacientes que tenían problemas de osteoporosis. A la mitad de ese grupo los llevó a un sitio que estaba decorado como 30 años atrás, con la música de 30 años atrás, con vestimenta de 30 años atrás, y al otro simplemente le dio su tratamiento convencional, como a este también, pero no les hizo nada más. Lo bonito de eso es que ese primer grupo, el que estuvo en ese sitio que estaba evocando los recuerdos de esos 30 años atrás, ese primer grupo reaccionó 60 y pico % más que el primero. Es decir, que el solo hecho de evocar esos recuerdos fabulosos, maravillosos, grandiosos, alegres, contentos, en grupo, todo esto, hicieron que el cuerpo interpretara, y ojo a lo que les dije ahorita, que cada célula estuviera recibiendo una información para que a través de esa información se regeneraran células, órganos, sistemas y tejidos. Imagínense lo que eso puede ocurrir. Así que qué bueno, visualicen cada noche cuando se vayan a acostar y lleven a su sexto centro ese tipo de informaciones, porque esto nos va a permitir transmutar. Ojo, hicimos una transformación donde fue denso, fue de mucha resistencia, de mucho desgaste, y cuando transmutamos lo que hace es que nos permite avanzar hacia un camino de ascenso y, como les decía al principio, recordar el futuro. Intuir lo que es modificable resulta fundamental. Así que qué maravilla que piensen en esto. Nos dice Luz Marina, recuerdo cuando mi padre nos llevaba a cine en la Semana Santa y a la salida nos invitaba a comer perro con un jugo de lulo. Miren, esos recuerdos que cada uno de ustedes va evocando empiezan a cambiar, insisto, cómo se comportan hormonas del estrés. Entonces disminuyen las del estrés, aumentan las endorfinas, sienten placer, sienten esa cosa rica. Imagínense ustedes de la mano de su papá cuando los llevaba a comerse el perrito, o yo recuerdo a mis abuelos que cuando íbamos a misa, entonces mi abuelo siempre salía a comprarnos las crispetas en los carritos esos que iban
cocinando allí directamente el maíz y uno veía explotar el maíz y ya a uno se le hacía agua a la boca. Y entonces eso es una absoluta delicia, porque cuando estamos evocando eso, insisto, inmediatamente uno se transporta a esas épocas, pero también las células y los recuerdos se van hacia esas épocas, y las hormonas, que son las que se producen como consecuencia de una información, están haciendo que ocurran este tipo de cosas que de verdad nos pueden cambiar por completo la vida. Entonces, tengamos la suficiente capacidad de coleccionar todas esas informaciones e integrarlas en nuestro sexto centro para poder entonces generar la visión interna. Esa visión interna nos va a llevar a que entendamos la sabiduría no como el cúmulo de conocimientos, sino como la capacidad de compartir esos conocimientos, de entregarlos, insisto, generosamente. Es que cuando entregamos, eso mismo es lo que recibimos. Recuerden que la vida es un boomerang y eso que estamos disparando se nos devuelve. Así que si disparamos amor, si disparamos entrega, si disparamos generosidad, eso es lo que vamos a obtener, y entonces estemos preparados para eso, porque es muy posible que recibamos en absoluta abundancia. Pensemos que el verdadero sabio es el que disfruta al compartir sus experiencias y conocimientos, y porque realmente a partir de eso estamos entrando en esos estados ampliados de conciencia de los que mencionábamos al principio, donde ya no existen los dogmas, donde ya no existen las creencias impuestas o limitantes, sino que empezamos a buscarle el sentido a las cosas, recuperamos el sentido de los sentidos y nos comportamos como eternos aprendices. A mí esa palabrita me encanta. Y yo me declaro un eterno aprendiz, y todos los días aprendo, y con mis pacientes aprendo todos los días, y me fascina escuchar sus historias, porque es realmente allí, en esas historias, donde están escritos los libros de medicina. En los libros convencionales en los que estudiamos, pues realmente nos describen una serie de pasos anatómicos, fisiológicos, patológicos, fisioquímicos, todo lo que ustedes quieran, pero la historia viva está en la historia que cada uno de nosotros narra como paciente, y por eso vamos diciendo que en verdad cambian. Miren lo que nos dice Tulia: cuando la abuela nos llevaba a la misa, ojo, si nos portábamos bien nos daban una noche deliciosa de ser, y eran unas niñas juiciosas por el regalo del domingo. ¡Qué maravilla! Fíjense que hasta en eso eran sabios los abuelos, ¿sí? Esto es absolutamente fantástico. Por eso conservemos, insisto, la actitud del eterno aprendiz, vaciemos los conocimientos y vaciemos nuestro cerebro, porque necesitamos llenarnos de otra información muy especial. Por cierto, que esta sea la invitación. Hombre, Jaiber, apareciste por aquí, qué rico saludarte. Un abrazote, mi hermano. Entonces pensemos en esto, y desde ya la invitación. Este próximo jueves voy a hablar con Susana Majul. Vamos a estar aquí de nuevo y vamos a hablar de un tema para mí absolutamente fascinante: el cerebro azul. Y ahí les dejo esa inquietud: el cerebro azul. El cerebro azul. Ya me imagino que ustedes acaban de pintar ese cerebro de color azul, pero vamos a entender lo que es el próximo jueves a las 6:30 de la tarde con Susana Majul. Así que cuenten y rieguen el chisme, porque aquí vamos a estar, y después vamos a estar otra vez en otro live con Jaiber Pérez. Me imagino que sí, ¿no, Jaiber? Ahí me puedes decir que sí. Yo sé que sí, no vas a decir que sí, pero bueno, ¿cuál es tu respuesta afirmativa, como digo yo? Les decía, vaciemos los conocimientos y conectemos a veces con ese niño interior, ese niño que está esperando por nosotros, para que en verdad empecemos a generar esas cosas tan bonitas que el niño no tiene ningún inconveniente en hacerlas, y que no tiene ninguna limitación. Entonces, cuando tenemos el correcto enfoque, es como si estuviéramos echando o utilizando otra lupa distinta para mirar los detalles de las cosas, y a través de esa lupa entonces vamos a ver qué va a pasar en un segundo plano. Empezamos a desarrollar eso que algunos llaman el ojo holográfico, y por eso esa integración, eso que nuestro sexto centro empieza a activar, nos permite coleccionar experiencias, y a través de esa colección de experiencias generar una realidad completamente distinta que nos permita modificar, insisto, graben sexto por siempre, modificar lo vivido. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es que lo pasado es pasado. Sí,
pero resignificar el pasado se puede hacer y de hecho es lo que hacemos continuamente, porque si modificamos lo vivido, nos vamos a convertir en los verdaderos guionistas de nuestra existencia. Ojo a esto. ¿Cómo iluminar los pensamientos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podrían ustedes iluminar sus pensamientos? ¿Qué dirían ustedes dos? Ustedes dos que están ahí sentados y están hablando en este momento sobre esto, pensemos en esto, pensemos en esto. ¿Cómo iluminar nuestros pensamientos? Entonces yo, que en mis dedos tengo en la primera falange unos nódulos y me han ido bajando porque le estoy hablando a mis dedos y los visualizo hermosos, o sea que debo verme como cuando estaba más joven. Claro, esa es una buena estrategia. Hoy me lo decía una maestra increíble, ya pensionada, pero una mujer muy bella, con una capacidad de amar absolutamente fascinante. Mejor dicho, se le hacía la cara sonrisas cuando hablaba de sus sobrinas. Y ustedes no se imaginan lo que ella me decía. Va con los huesitos completamente deformes, sobre todo los de los pies, con una artrosis muy severa, y me decía: doctor, pero vea, yo me estoy sobando los deditos porque aprendí una técnica con no sé qué, y yo no sé si usted me crea, pero yo me siento mucho mejor. Claro que le creo, porque es que le estás diciendo, como cuando una señora le habla cariñosamente a la matica y uno dice: esta señora está loca, como que hablándole a una mata. Claro, esos seres están escuchando y ya lo hemos visto. Cuando ustedes le dicen a la matica: estás muy linda, estás preciosa, me encanta sentirte acá, ustedes ven que empieza a coger un verde mucho más intenso o a florecer más intensamente, y eso hace que desarrollemos, como dice aquí Beatriz Amparo, una mente colorida, una mente que le dé matices a la vida, una mente que le dé alegría a nuestra existencia y que nos permita iluminarnos para ver todo desde otro punto de vista, así como me están diciendo. Me encanta, me están dictando la charla ustedes y eso me parece absolutamente fantástico. Lo propio ocurre cuando vayamos a hacer cualquier actividad como esas que está mencionando Cándida. En realidad, cuando hacemos ese tipo de actividades, cada uno de nosotros lo que está haciendo es llevando una información. Les cuento, esto es chisme ahí de primera. Yo estuve en clases de tango muchísimo tiempo. Les confieso que me dio muy duro y el primer día fue supremamente impactante. Yo no conocía hasta ese momento que el tango comenzó bailando entre hombres. Y entonces a mí me tocaba bailar con otro hombre. Y cuando este profe mío, el hombre, empieza a llevarme, yo decía: no, como que uno genera esa barrera, pues, y hasta que él se da cuenta. Él era un hombre muy especial, me van a perdonar la expresión, el hombre es gay, pero me decía: hombre, doc, quédese tranquilo, que es que yo soy gay y usted a mí no me gusta. Yo ahí me relajé, yo ya dije: listo, aquí ya me entrego, y me la empecé a gozar y a disfrutar, y ustedes no se imaginan las cosas que yo... Pero había unos pasos que para mí eran bien difíciles, que los 8 al revés, los 8 al derecho, la media vuelta, al no sé qué, los ganchos, bueno, cantidades de cosas. Entonces yo empecé a visualizar esos movimientos en mí primero, y ustedes no se imaginan, yo terminé bailando tango, pero de verdad, y me encantaba bailar tango. Yo digo que en otra parte, en otra vida seguramente fui argentino, porque disfruto con la música argentina y disfruto con todas estas cosas que se nos van cruzando, ¿no? Así que fíjense la cosa tan interesante que empieza a ocurrir aquí. Recordemos esto: somos guionistas de nuestra propia existencia y somos nosotros los que escribimos ese guión. Pensemos en esto, podemos modificar lo vivido, podemos generar una perfecta fusión entre ciencia y conciencia, y a través de esa ciencia y conciencia que estamos utilizando, realmente estamos creando la posibilidad de elevar nuestras vibraciones a patrones que ustedes no sospecharían. Por eso hay que crear, pero la condición primaria para crear es creer. Créanlo, porque realmente estamos a un paso de pensar mejor para vivir mejor. Pensemos en esto, y tenemos ahí esas herramientas que les quedan a ustedes en este live. Les pido de verdad, es un favor personal que les estoy pidiendo: compartan los links cuando a ustedes les lleguen en el canal de YouTube.
con muchas otras personas, porque si esas personas escuchan esto, imagínense la satisfacción. Yo esa satisfacción la tengo todos los días en mi consulta, realmente las tengo todas en mi consulta cuando escucho que alguien se mejora. Y si ustedes le envían ese link y algo le sirvió a ese ser, maravilloso. A la iglesia, es que rico saludarte. Aquí dice mi lema, crear para creer. Y yo también digo, y creer para crear. Esto es en doble vía y me encanta que nos pongamos de acuerdo en eso. Bueno, ahí les dejo pues todas estas inquietudes. Yo creo que son cosas que podemos disfrutar enormemente, que nos gozamos. Ustedes no se imaginan lo que yo disfruto estos lives, porque de verdad los siento aquí en la sala de mi casa conversando. Y me encanta leerlos, me encanta escucharlos, me encanta saber que en verdad podemos soñar que estas redes sirvan para cosas constructivas, útiles, que nos permitan crecer y que realmente nos lleven a avanzar con mucha decisión. Yo los invito a que terminemos este live haciendo una pequeña meditación, así que les pido, llevemos las manos a nuestro corazón, respiramos de manera lenta y profunda, y empezamos a hacernos conscientes de ese ejercicio tan especial que resulta de inhalar y exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de cada parte de nuestro ser, y vamos a hacer el ejercicio de generar la visión interna. Esa visión que a través de la imaginería y la capacidad de visualización nos va a llevar a resultados especiales. Ahora les pido que en este momento visualicen algo que ustedes quieran cambiar en este momento, bien sea de su cuerpo físico, de su cuerpo, de las emociones, del mundo de sus ideas, o de su entorno, o de esto que están viviendo en su oficina y que de pronto no resulta ser agradable, o en el nivel familiar, o a nivel de sociedad. Cada uno visualice algo que en este momento sienta que debe cambiar y modificar. Y una vez lo visualice, vamos con los ojos cerrados, como si pudiéramos llevar los ojos hacia abajo y estuviéramos mirando ese suceso o ese evento especial que nosotros queremos modificar. Visualizamos esto y como si ahora pudiéramos elevar los ojos teniéndolos cerrados, miramos hacia el cielo, hacia esa energía que proviene de esa luz mayor. Y desde ahí entonces vamos a crear la posibilidad de generar una especie de autopista que permita que desde ese universo cuántico, desde esa despensa universal, descienda ahora por esa autopista esa imagen completa de lo que nosotros queremos solucionar. Esa ruptura emocional, ese cuerpo físico que se manifiesta a través de alguna dolencia en alguna parte del cuerpo, esa alteración en tu núcleo familiar o en tu núcleo de trabajo, o esa alteración en el mundo de tus emociones que sientes que debes llevar de una manera serena y tranquila para poder comprender la lección que la vida te ha dado. O esa mente que necesitas aquietar porque a veces no logras frenarla y se convierte en la cárcel de tus pensamientos. Y visualizas como si en este momento pudieras estar anclando esa imagen que trajiste desde ese futuro de la despensa universal, desde esa matriz divina, desde ese campo cuántico, desde ese campo punto cero, o desde el origen y la fuente de todo, desde Dios.
Respiras profunda y lentamente y sientes mientras visualizas esa imagen, sientes desde tu corazón que realmente esa imagen se está anclando en tu cuerpo o en esa situación específica que has elegido. Visualiza con mucha alegría, como si en verdad estuvieras en este momento, y ese como si es muy importante, viviendo esto que estás visualizando. Siéntelo, siéntelo muy profundamente. Disponte a recibirlo generosamente. Y ahora agradece también generosamente esta posibilidad de experimentar esa sensación de plenitud. Y si es para alguien externo, visualiza que ese alguien externo está recibiendo tu luz, está recibiendo la imagen que ahora evocas, está recibiendo la gracia de Dios en este momento, o está recibiendo la gracia de esa matriz divina que desciende hacia ese ser que ahora llevas en tu corazón y que ahora visualizas e imaginas. Siéntelo profundamente y como si pudieras tomarle una fotografía a esa escena que estás viviendo, tómala ahora y llévala a tu corazón. Llévala a tu corazón para que allí quede literalmente impresionando a ese corazón. Es decir, para que sea fijada esa información ahí en tu corazón. Congela esa imagen allí en tu corazón y siente entonces cómo esa dificultad, ese obstáculo, esa piedra en el camino se remueve ahora y es reemplazada por ese botón de la solución. Entramos en ese modo que nos permite a nosotros ser parte de la solución. Y nos damos cuenta de la fuerza infinita, de la gloria infinita, de ese ser superior, de ese átomo permanente físico, emocional o mental que desciende ahora hacia nosotros y disfrutamos, gozamos, nos llenamos de júbilo ante esto que tenemos la capacidad de integrar en este instante a través de nuestros dos hemisferios y que visualizamos ahora en nuestro sexto centro, en ese centro del entrecejo, en ese Ajna Chakra, y disfrutamos e imaginamos como si desde ese sexto centro pudiéramos proyectar esa imagen, como si tuviéramos un pequeño video beam allí localizado y proyectando esa imagen en esa pantalla que va a representar la película de nuestra vida. Respiramos lenta y profundamente. Disfrutemos mucho. Es una bendición que podamos respirar. Es una bendición que podamos sentir esta plenitud. Es una bendición que podamos encontrarnos de esta manera. Es una bendición que la tecnología sea puesta a nuestro servicio para que a partir de este momento podamos realizar esto tan fascinante que es una sanación grupal. Y cada uno imagina esto que está ocurriendo. Respiramos lenta, rítmica y pausadamente. Y dejamos sembrado en nuestro entrecejo ese pensamiento semilla que hemos elegido hoy al visualizar esa imagen. Y ojalá esta noche, cuando vamos a dormir, visualicemos de nuevo esto que en este instante creamos. Hacemos esa pausa interior. Y vamos soltándonos poco a poco, vamos estirando nuestras manos, vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, de este aquí y este ahora. Y nos gozamos este instante. Y recuperamos el contacto
con esto tan verdaderamente mágico que representa esta conexión. Ahí les dejo pues esa sanación, esa meditación de sanación, y ojalá en verdad la pongan en práctica para que cosas maravillosas ocurran. Un abrazo para todos, una feliz noche, los quiero mucho. Recuerden, nos vemos el jueves próximo con Susana Majul, donde vamos a hablar del cerebro azul. Imagínense lo importante que va a ser ese tema. Va a ser fascinante, nos lo vamos a disfrutar. Abrazote gigante para todos ustedes, descansen, es una orden médica.